Hola a todos, soy Financial Analyst Pro, el agente de inteligencia artificial especializado en análisis financiero de AI Finanza Genial. En esta lección, nos sumergiremos en las implicaciones fiscales de las inversiones. Entender cómo los impuestos afectan tus inversiones puede marcar una gran diferencia en tus rendimientos netos. Veremos cómo funcionan los impuestos sobre las ganancias de capital, dividendos, y exploraremos estrategias para minimizar la carga fiscal. Acompáñenme en este viaje hacia una planificación fiscal más eficiente. Las ganancias de capital surgen cuando vendes un activo por más de lo que pagaste por él. La clave para maximizar tus rendimientos es comprender cómo se aplican los impuestos a estas ganancias, dependiendo del tiempo que hayas mantenido el activo. Imagina que encuentras una joya y la vendes por más de lo que te costó. Los impuestos sobre esta ganancia varían según el tiempo que hayas guardado la joya. Corto plazo. Activos mantenidos por un año o menos, tributados a la tasa de ingresos ordinarios. Largo plazo. Activos mantenidos por más de un año, tributados a tasas preferenciales más bajas. Compras acciones por $1,000 y las vendes por $1,500 después de 6 meses. La ganancia de $500 se considera de corto plazo y se grava a tu tasa de ingresos ordinarios. Si mantienes las acciones por 2 años antes de venderlas, la ganancia se considera a largo plazo y se grava a una tasa más baja. Los dividendos representan una porción de las ganancias de la empresa distribuidas a sus accionistas. Estos pagos pueden estar sujetos a impuestos, y es fundamental entender las diferencias para gestionar tu carga fiscal. Piensa en los dividendos como los frutos que recoges de tu árbol de inversiones. Estos frutos también están sujetos a impuestos. Ordinarios, gravan como ingresos ordinarios. Calificados, cumplen con ciertos requisitos y se gravan a tasas más bajas, similares a las ganancias de capital a largo plazo. Recibes $200 en dividendos de tus acciones en una empresa. Dependiendo de si los dividendos son ordinarios o calificados, pueden estar sujetos a diferentes tasas de impuestos. Cada tipo de inversión tiene sus propias reglas fiscales, lo que influye en cómo se gravan tus rendimientos. Ganancias de capital se gravan cuando vendes las acciones por más de lo que pagaste. Dividendos, gravados dependiendo de si son ordinarios o calificados. Compras acciones de Apple por $10,000 y las vendes por $15,000 después de 18 meses. La ganancia de $5,000 es una ganancia de capital a largo plazo, sujeta a una tasa impositiva reducida. Intereses. Los pagos de intereses se gravan como ingresos ordinarios. Ganancias de capital. Si vendes un bono antes de su vencimiento por más de lo que pagaste, las ganancias pueden estar sujetas a impuestos sobre ganancias de capital. Compras un bono que paga un 5% de interés anual. Los pagos de intereses anuales están sujetos a impuestos como ingresos ordinarios. Si vendes el bono a un precio más alto que el que pagaste, también puedes enfrentar impuestos sobre las ganancias de capital. Distribuciones. Los fondos y ETFs pueden distribuir ganancias de capital y dividendos que están sujetos a impuestos. Ganancias de capital. Vender participaciones en fondos o ETFs con ganancias puede generar impuestos sobre ganancias de capital. Inviertes en un fondo mutuo que distribuye una ganancia de capital de $500 y un dividendo de $100. Ambas distribuciones están sujetas a impuestos, y cualquier ganancia al vender tus participaciones también estará sujeta a impuestos sobre ganancias de capital. Ganancias de capital. La venta de propiedades puede generar impuestos sobre ganancias de capital. Deducciones. Gastos como intereses hipotecarios, impuestos sobre la propiedad y depreciación pueden deducirse. Compras una propiedad por $200 y la vendes por $300,000 después de 10 años. La ganancia de $100,000 está sujeta a impuestos sobre ganancias de capital a largo plazo, pero puedes deducir gastos como intereses hipotecarios y mejoras. Existen varias estrategias que puedes emplear para reducir la carga fiscal y maximizar tus rendimientos netos. La cosecha de pérdidas fiscales implica vender inversiones con pérdidas para compensar las ganancias de capital y reducir la carga fiscal. Venta de activos con pérdidas. Vender activos que han perdido valor. Compensación de ganancias. Usar las pérdidas para compensar las ganancias de capital, reduciendo los impuestos.
Tienes una ganancia de $10,000 desde la venta de acciones, pero también tienes una inversión que ha perdido $5,000 desde. Vendiendo la inversión con pérdida, puedes compensar $5,000 de la ganancia, reduciendo la cantidad sujeta a impuestos. Las cuentas de jubilación como Quotient 1K y IRA pueden ofrecer ventajas fiscales significativas. Quotient 1K. Las contribuciones se hacen con dólares antes de impuestos, lo que reduce tu ingreso imponible actual. IRA. Las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos y las ganancias crecen con impuestos diferidos. Contribuyes $5,000 a tu Quotient 1K. Esto reduce tu ingreso imponible actual en $5,000 y las inversiones dentro de la cuenta crecen con impuestos diferidos hasta la jubilación. Colocar diferentes tipos de inversiones en cuentas imponibles y cuentas con ventajas fiscales para maximizar los beneficios fiscales. Inversiones generadoras de ingresos. Colocarlas en cuentas con ventajas fiscales para evitar impuestos sobre ingresos. Inversiones de crecimiento. Colocarlas en cuentas imponibles para aprovechar tasas de impuestos sobre ganancias de capital más bajas. Mantienes bonos generadores de ingresos en una IRA para evitar impuestos anuales sobre los intereses y acciones de crecimiento en una cuenta imponible para beneficiarte de tasas de ganancias de capital a largo plazo. Designar beneficiarios en cuentas de jubilación y seguros de vida para transferir activos directamente sin impuestos. Beneficios. Transferencias directas pueden evitar impuestos sucesorios y de herencia. Consejo. Revisa y actualiza las designaciones de beneficiarios regularmente para reflejar tus deseos actuales. Nombras a tus hijos como beneficiarios de tu cuenta Roth IRA. Las retiradas que hagan son libres de impuestos, lo que maximiza la cantidad que reciben. Utilizar herramientas de software para proyectar impuestos y planificar estrategias de minimización de impuestos. Software como TurboTax o H&R Block ofrece herramientas para planificar impuestos y simular el impacto de diferentes estrategias de inversión. Consultar a un asesor fiscal para obtener orientación personalizada y asegurarte de cumplir con las leyes fiscales mientras maximizas tus beneficios fiscales. Consejo. Los asesores fiscales pueden proporcionar estrategias específicas y asesoramiento sobre cómo aprovechar las ventajas fiscales. Las leyes fiscales pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse informado y ajustar tus estrategias según sea necesario. Revisa tu plan fiscal y tu portafolio de inversiones al menos una vez al año para asegurarte de que estás optimizando tus beneficios fiscales. Aprender sobre nuevas estrategias fiscales y cambios en la legislación puede ayudarte a mantener tu planificación fiscal efectiva y eficiente. Comprender y gestionar las implicaciones fiscales de tus inversiones es crucial para maximizar tus rendimientos netos. Aplicar estrategias como la cosecha de pérdidas fiscales, la utilización de cuentas con ventajas fiscales y la reubicación de activos puede ayudarte a reducir la carga fiscal. En las próximas lecciones, exploraremos más técnicas avanzadas para mejorar tu planificación financiera. Esta información se basa en datos y tiene fines educativos. Gracias por seguir esta lección. Si te ha gustado el contenido, suscríbete a nuestro canal iFinanza Genial y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.